Ya se me estaba pasando la hora, y no puedo pasarme de 1 hora casi. Entonces, básicamente, hermanos, continuamos. La obra del Espíritu Santo era buscarle una novia, y lo que el Espíritu, o sea, si nosotros tenemos un espíritu en este tiempo, entre nosotros, que no está anhelando la venida de Jesucristo, ni está llamando a Jesucristo que venga, ese no es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu y la novia, la que está llamada a ser yerna de aquel Dios eterno del cual proceden todas las cosas, la iglesia de Jesucristo, la esposa del Cordero, que se casará en las bodas del Cordero después del rapto, cuando sea llevada la novia. Millones y millones de personas, hijos de Dios, a través de las edades. El Espíritu y la esposa dicen lo mismo, ven. ¿Eh? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante también. Porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu del esposo. ¿Ah? El Espíritu del esposo. Es Jesucristo en su forma espiritual, el Espíritu de Cristo manifestándose. Jesucristo físicamente, ¿no? O sea, el Espíritu que estaba en Cristo, el Espíritu que está en Cristo, ese es el que reparte en conexión con los seres humanos, llenando a los seres humanos, capacitando a los seres humanos, llamando a la iglesia que está compuesta de seres humanos, revelarnos las Escrituras. Y vaya, otra cosa es que el Espíritu entonces, me acuerdo que dice la Escritura que Sara llamaba a Abraham su Señor. Entonces toda esposa debería llamar a su esposo Señor, como el ejemplo de Sara. Pero en 1 Corintios capítulo 12, verso número 3, en ese pasaje de la Escritura dice el apóstol Pablo por el Espíritu diciendo: por tanto os hago saber, y sépalo bien, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, o niega a Jesús, y estamos hablando del Jesús que está vivo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Eh? Porque todo el mundo puede decir Señor, Señor, pero no tiene el Espíritu Santo, porque no se sujeta al señorío del Señor a través de su palabra. Así que ¿de qué sirve yo decir Señor, Señor, si no hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Jesús lo dijo. Dice, muchos me dirán Señor, Señor. Muchos, dice la Escritura, no todo el que me llama. Ya me acordé, ya la mente me está ayudando un poco a acordar. Por el Espíritu será, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, esto está conectado con lo que acabamos de leer, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos muchas lenguas, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos aquello. Mas yo os diré en aquel día, apartaos de mí, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de gente que predica y que pueden hacer hasta milagros, y se agarran de que fueron predicadores y milagreros y hacían todas estas cosas, pero no hacían la voluntad del Padre, que es la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. No podemos, y lo hacían, por eso le digo, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La persona que tiene el Espíritu Santo puede llamar a Jesús Señor porque tiene el Espíritu de Cristo en esa persona, que se sujeta al 100% a la palabra de Dios. Y hará siempre la voluntad de Dios. Porque no soy vuestro, dice la Escritura. Ya lo leímos.
Entonces vemos algo más acerca del Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo es el sello del Dios viviente, con el que Dios nos sella. Hay mucha gente enredada con esto del sello de la bestia, de la marca de la bestia, pero el sello de Dios no es una marca que nos pone en el cuerpo. El sello de Dios es el Espíritu Santo. Y les voy a buscar las escrituras al respecto. Vamos a buscar las escrituras, Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 13. Dice la Biblia. Dice, en Él también vosotros, o sea, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, otra vez lo mismo, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿verdad? Dice, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Y esto dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Vamos a ver esto de las arras, ¿ok? Eso se lo voy a explicar. Yo no pensé que esto iba a ser tan largo, créanme que no. Pero bueno, sigamos adelante porque así vamos, cuando leamos la Escritura vamos a entender todo lo que leemos acerca del Espíritu de Dios, cuando se manifestaba y todo esto. Y vamos a confirmar, cuando ustedes leen la Biblia, que todas estas cosas son palabras de Dios. Es como dice la palabra de verdad, la que el mundo no puede oír. Entonces dice que habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención. Vamos a ver qué se refiere a eso. Pero seguimos con esto del sello, de que el Espíritu Santo viene siendo el sello con el cual Dios nos sella para el día de la eternidad, para el día en que seamos resucitados. Por eso nos ha dado la sangre para que nos cubra, nos quite todo el pecado y tengamos siempre perdón de nuestros pecados mientras vivimos en esta tierra. Entonces, mismo en Efesios capítulo 4, verso 30, vuelve y dice el apóstol Pablo, verso 30, dice, y no contristéis, porque es muy fácil de contristar al Espíritu Santo, con nuestras actitudes, con nuestras costumbres. Cuando nosotros nos metemos en el internet a buscar cosas humanas, contaminadas con pensamientos humanos, es fácil así apartar y contristar al Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos prácticas y tenemos reacciones, por eso tenemos constantemente que siempre pedirle a Dios perdón, porque esa es parte de la oración, de la manera en que tenemos que orar. En alguna forma, mientras oramos, tenemos que pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Mire cómo lo dice ahí más claro, el Espíritu Santo de Dios, o sea, es la misma cosa. Dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, antes sed benignos. O sea, todas estas cosas contristan al Espíritu. Pero dice que con este Espíritu Santo, cuando recibimos el Espíritu Santo, somos sellados para el día de la redención. O sea, la redención total, porque usted ha sido redimido en espíritu, ¿comprende? Hijo adoptado. Entonces, el Señor Jesucristo está hablando, el apóstol Pablo está hablando del día de la redención completa. Como dice la Biblia, gemimos dentro de nosotros mismos queriendo
gemimos por la redención de nuestros cuerpos. O sea, nuestros cuerpos falta todavía que sean redimidos, que esto mortal sea sobrevestido por lo inmortal. Entonces, pero de aquí a ese día, dice que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. ¿Ve? Así que el sello de Dios es el Espíritu Santo, viene siendo el sello de Dios, con el cual hemos sido sellados, o con el cual seremos sellados, o debemos ser sellados para el día de la redención. Así que ahí está clarito, el sello de Dios. Sello de Dios, no sello. Entonces en Corintios, 2 de Corintios 1, 20, 22, regresamos a esa palabrita para que entendamos. 2 de Corintios 1, 20 y 22. Dice la Escritura de la siguiente manera. Dice, vamos a ver el versículo 20, sí, del verso 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, con el Espíritu Santo. Ahí lo dice en el verso 22, el cual también nos ha sellado, ¿vio? Que es el sello del Espíritu, el sello de Dios, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 5. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces vamos a definir la palabra arras. La palabra arra viene del griego arrabona, que tiene una conexión con una palabra hebrea del Antiguo Testamento. En conexión con el origen, eso viene y se origina de un hebreo, de una palabra hebrea que se pronuncia arabón. Arrabona, origen hebreo, arabón. ¿Qué significan las arras? En la versión antigua de la Biblia mía, de la Biblia de español, dice, en vez de arras, dice la prenda del Espíritu. Ay, Dios mío, eso es otra cosa, hermano. La prenda del Espíritu. Y eso se traduce mejor como prenda que como arras, porque a veces no entendemos bien lo que significan las arras. Entonces la prenda es un poco más entendible porque coincide con el Antiguo Testamento. Entonces lo que quiere decir aquí es que el Espíritu Santo, cuando se nos es dado como una prenda de garantía. ¿Ve? Que siendo aún pecadores, teniendo aún cuerpos mortales, Él nos ha dado del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? O sea, que no ha esperado a la resurrección para darnos eso, sino ha dado el Espíritu Santo para que lo tengamos como una garantía. Todo este poder que nos da, que nos revela las Escrituras, ¿verdad? Que nos añade a la iglesia del Señor y que nos permite llamar a Jesús Señor, y que nos ha sellado, se nos ha dado como una garantía del resto, de lo que hace falta para que nosotros podamos ser completamente llamados hijos de Dios cuando seamos participantes de la naturaleza divina, teniendo un cuerpo semejante al de Cristo en su resurrección. Pero antes de que eso venga, se nos da una prenda de garantía, unas arras. Entonces, la definición de arrabona dice es parte del dinero de compra o propiedad dada como seguridad para el resto. O sea, se nos da el Espíritu Santo y todas estas maravillas
Se nos dan como una prenda de seguridad, como una garantía, como una parte de lo que vamos a hacer en el futuro para obtener seguridad de que el resto se nos va a dar. O sea, nos da la prenda del Espíritu. Por eso dice, fuiste sellados para el día de la redención. Entonces Dios nos ha dado el Espíritu como una garantía de que vamos a resucitar, de que vamos a tener un cuerpo glorificado, de que vamos a ser reyes y sacerdotes. Por eso dice, las promesas todas son el sí y el amén. Lo que no hemos recibido, lo vamos a recibir. Y Dios nos da como adelanto, por así decirlo, como una prenda, como algo como una garantía, pues, de que lo vamos a recibir, el Espíritu Santo. Y por eso es que el Espíritu es el que nos da la madurez y nos va haciendo acercarnos cada vez más, ¿verdad?, al momento del rapto de la iglesia. Así que eso también viene siendo, como dice la palabra, el Espíritu Santo de la promesa nos ha dado las arras del Espíritu. Por eso dice después de eso, mire, en el capítulo 5, verso 5, nos ha dado las arras del Espíritu, así que vivimos confiados, ¿ves? Estamos confiados, pues ya tenemos semejante cosa que es el Espíritu Santo, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable. Entonces, ahí está la palabra. Las arras del Espíritu, la garantía. Y esto se manifiesta en el Antiguo Testamento, en el capítulo 38 de Génesis, con la historia esta particular de Judá y Tamar. Quisiera llevarlos allá, pero sería muy largo hablar de eso. Lea la Escritura en el capítulo 38 y fíjese en el verso 18 y verso 26. Y yo se los voy a contar, a parafrasear para poder seguir adelante, porque esta cosa se nos está haciendo más larga. No quisiera pasarme de 4 mensajes en este bloque, donde Judá se apartó de sus hermanos por un tiempo y se casó con una cananea, tuvo hijos con ella, y entonces le dio una mujer, pues, a su hijo mayor, pero este hijo hizo lo malo delante de los ojos de Dios y Dios lo mató. Y después le dio la mujer a Tamar. Yo hablo de esto, hermano, porque esto está en la genealogía de Jesucristo en Mateo. Ahí se menciona que Judá tuvo de Tamar a Farés, y se menciona esa mujer, porque ahí hay un detalle, ahí hay una cosa muy bonita que tiene que verse. Y Judá, que es, ¿verdad?, el padre de los judíos, por quien viene el Señor Jesucristo, de la tribu de Judá, se fue allá, pues se apartó un tiempo, y entonces se casó con una cananea, que casualmente es una gentil. Vemos siempre esa misma señal de que la iglesia de Cristo era la iglesia iba a ser gentil de todas las naciones. Entonces va a Judá y se casa con esta mujer, y el segundo hijo le dice, le dio a Tamar al segundo hijo para que le levantara descendencia a su primer hijo, pero este hijo no quería levantarle descendencia a su hermano, y mire lo que hacía: tenía relaciones con Tamar y vertía en tierra, echaba fuera el semen, y eso no agradó a Jehová, y Jehová lo mató. ¿Se da cuenta? Y la mujer Tamar se quedó sin marido. Entonces Judá le dijo: devuélvete a la casa de tu padre, hasta que mi hijo Sela, que era el hijo menor, crezca y puedas ser entregada como mujer para mi hijo Sela, y le levantes entonces descendencia a mis hijos. Eso lo estoy contando así como quien cuenta la historia. Pero hay un detalle, que se pasó el tiempo y viendo Tamar, ¿verdad?,
que no le era entregado a Sela, el hijo de Judá, entonces Tamar supo que Judá venía por allí y ella vino y se cambió sus vestidos y se puso atavíos de ramera. Se quitó los vestidos de su viudez, porque era viuda, había estado viuda en la casa de su padre esperando por ese hijo Sela. Ustedes lean la historia. Y bueno, los voy a llevar allá, porque por lo menos para leerles una porción de ese capítulo. Sí, capítulo 38 de Génesis, verso 14. Entonces, hablando de Tamar no era ninguna mala mujer. Tamar estaba deseosa de darle hijos, de tener hijos, es importante, de darle una descendencia, de tener una descendencia, una familia. Dice, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela. Mire, ella estaba viendo, este hombre ya, el hijo de Judá, ya creció, pero no me ha entregado por mujer a él. Ella anhelaba tener un esposo, como la iglesia anhela tener un esposo, anhela tener a Cristo. Y la vio Judá entonces allí parada y la tuvo por ramera, o sea, él pensó que era una prostituta, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Yo quiero llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. ¿Está viendo la cosa? La traducción de la Biblia que vivimos en antes, de la novia, en Apocalipsis 22, que se traduce también como nuera, o la esposa del hijo. Él no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? O sea, ¿qué me vas a dar? Se la paga de la ramera, ¿verdad? ¿Qué me vas a dar? Y ella se hizo pasar por una mujer ramera. ¿Cuál va a ser mi paga? Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, oiga esto, dame una prenda. Ahí está la clave de lo que estamos enseñando. Esta mujer sabia, dame una prenda hasta que lo envíes. O sea, yo necesito, si tú me prometes a mí que me vas a enviar un cabrito, yo necesito una garantía. ¿Vio? El Espíritu Santo se nos ha sido dado como una garantía de que vamos a recibir todas las promesas gloriosas, difíciles de creer, que hemos recibido, que seremos reyes, sacerdotes, participantes de la naturaleza divina. Tendremos los poderes del siglo venidero en su plenitud. O sea, promesas que son difíciles de creer. Aún el rapto de la iglesia, la gente no lo cree y piensa que eso va a suceder dentro de 100 años. Entonces ella le pidió, dame una prenda, dame las arras, ¿vio? Dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, mire la respuesta de ella, tu sello. Tengo entendido que en la versión antigua dice anillo. Imagínense. El sello, el anillo es cuando uno sella, ¿verdad? Algo y pone el sello. Eso hace que al poner el sello le da la autoridad y la posesión que se adquiere. Dice, tu cordón, que para ser más específico, lo que significa el cordón es un brazalete, y tu báculo que tienes en tu mano, o sea, sobre lo que él se apoyaba, el báculo, o sea, el bastón que tenía, el cayado, así como lo que tenía Moisés. Esas tres cosas ella quería como prenda. Y él se los dio y se llegó a ella y concibió de él.
Después se fue y verso 20 dice, Judá envió el cabrito. Y al final del verso 20 dice, pero no la encontró. ¿Ve? No la halló. Y preguntó, ¿dónde está la ramera? Y dice, aquí no ha estado ninguna ramera, el verso 21. Y él se volvió a Judá y dijo, no he hallado. Y también los hombres dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, bueno, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Pero dice que al cabo de 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado. ¿Ve? Ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y que sea quemada. ¿Se da cuenta? Imagínense cómo son las cosas. Que sea quemada. La mandó a quemar. Por haber fornicado supuestamente. Pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Y entonces Judá lo reconoció. Y mire qué linda esta palabra. Y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Y ella tuvo gemelos, y de ahí tuvo entre esos 2 gemelos a Fares, que es descendiente, está en la genealogía de Jesucristo. Pero lo que quiero llevarles a todo esto, porque esto ustedes lo pueden leer y lo pueden meditar, para ver si pueden sacar más de Cristo ahí, ¿verdad? Le fueron dadas unas arras, unas garantías de que ese cabrito se le iba a mandar. Entonces a nosotros el Espíritu de Dios nos ha sido dado como garantía de que vamos a obtener todas y cada una de las promesas. Entonces esta garantía que Dios nos ha dado, ya yo les dije, ya les acabo de enseñar, son todos estos poderes y todas estas maravillas. Y Cristo morando en nosotros, revelándonos las Escrituras, capacitándonos para ser testigos y demostrar que Jesucristo está vivo, que ha resucitado con poder. Imagínense esa tremenda garantía. Pablo decía, si estas cosas se han manifestado definitivamente, si esté vivo, esté muerto, yo voy a llegar y voy a obtener la promesa, todas las promesas. Así que el Espíritu Santo viene siendo el sello del Dios viviente y la garantía de que todo lo que te ha prometido a ti y me ha prometido a mí, lo vamos a obtener. Por eso nos dio de Él mismo y vino a morar en nosotros y nos convirtió en templo del Espíritu Santo, en templo de Dios. Por eso debemos cuidar este templo. Y ahí está la palabra. Entonces ya estamos llegando al final. Y yo les dije en otras ocasiones que también se manifiesta el Espíritu como algo especial, para comprobar lo de la paloma, que se presenta visiblemente como fuego, y eso, hermano, está en toda la Biblia. Y ya lo vimos en Pentecostés. Dice que lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre las cabezas de las personas que estaban allí. Y fue hecho visible un fuego, esa apariencia de fuego. Esa es la manera en que el Espíritu de Dios se hace visible. En fuego. ¿Por qué? Porque Dios habita en esa luz inaccesible, en ese fuego eterno. Dice que nuestro Dios es fuego consumidor, en ese fuego sobrenatural que apareció allá en la zarza, en la zarza, en el monte Horeb, que dice que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Y Moisés se acercó para ver qué era eso. Éxodo 3, capítulo 1, Éxodo 3, versículo 1, mire, dice la Biblia allí, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
Y mire lo que dice, esto ya sabemos todo, ya entendemos de qué pasó aquí, pero mire, dice, y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Cómo se le apareció? Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, ¿vio? En medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová, o sea, el ángel de Jehová, era el mismo Dios, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ven, hermanos, y se manifestó un fuego en una zarza que ardía y no se consumía. Era un fuego sobrenatural. Acuérdense, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Porque el fuego está relacionado. Entonces hay varias citas que tengo aquí. En Génesis capítulo 15, verso 17, también sucedió algo parecido. Capítulo 15, verso 17, dice la Biblia, ese fue cuando Dios le dio el pacto a Abraham y le prometió que le iba a dar la tierra prometida, ¿no? Verso 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y mire lo que dice, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Él estaba haciendo un pacto allí con Dios, había sacrificado unos animales y lo había dividido. Ese era un juramento, un pacto que se hacía entre las personas que dividían los animales y ellos pasaban por el medio para confirmar el juramento y el pacto. Y dice que se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. ¿Ven? Ese era el Espíritu manifestado como un fuego que tomó la forma de una antorcha. ¿Ven? Y que pasaba por los animales divididos. Entonces el Espíritu puede tomar la forma que quiera a través de este fuego. Este fuego puede tomar una forma. Era una lengua, como una lengua encima de la cabeza de los apóstoles, discípulos, entre los 120 en Pentecostés, y aquí se manifiesta como una antorcha, y en el monte Oreb con Moisés se manifiesta como un fuego, una apariencia de fuego en una zarza que no se consumía. Y podemos seguir adelante, hermanos, leyendo. Voy a leerles 4 pasajes más de esto y ya terminamos con la conclusión. Aquí vengo con estos pasajes que están, ya le digo, usted lea la Biblia y usted verá, leyendo la Escritura, cómo el fuego sobrenatural de Dios es una manifestación visible del Espíritu Santo, no como una persona, ¿ven? Sino como una apariencia de fuego, cuando Dios decide manifestar su Espíritu y manifestar ese fuego, esa luz de donde Él viene, que casualmente fue la luz que fue más fuerte que el mediodía, que Pablo encontró en su camino a Damasco montado en el caballo. Dice, vino una luz más fuerte que el mediodía y cayó del caballo. Y como Pablo sabía que estas manifestaciones de fuego, él sabía el Antiguo Testamento a la perfección, él cayó postrado y dijo, Señor, le dijo Señor a esa luz. Él no vio una persona, pero vio la luz y dijo, Señor, ¿quién eres? Y la respuesta divina fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Ven? Él no vio el cuerpo físico de Jesús, él vio la luz. Es manifestación y le dijo Señor a esa luz, porque ese fue el Señor que se le manifestó a Moisés en el desierto. Él sabe que el fuego, que el fuego sobrenatural es Dios, es el Espíritu de Dios manifestándose de una forma de apariencia de fuego, como una luz fuerte, fuego espiritual.
Y después, más adelante, el mismo Pablo da testimonio que él fue a Arabia y estuvo allá y él vio al Señor Jesús físicamente, que le enseñó todo el Evangelio. Eso lo dice el Señor Guille. Dice, no he visto yo al Señor Jesús, o sea, él lo vio físicamente también y fue testigo de su resurrección visiblemente. Él pudo ver, el mismo Cristo vino y se le apareció a Pablo y le enseñó todo lo que nos ha compartido en las epístolas y todo. Pero vemos en 2 de Reyes capítulo 2 verso 11, cuando Elías y Eliseo iban de camino, y Eliseo le pidió una doble porción del Espíritu, y Elías le dijo a Eliseo, si me vieres cuando fuere quitado de ti, se te concederá. Verso 11, aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Entonces la gente en la figurita dicen que no, que Elías se montó en ese carro y se fue en el carro ese. No. Acuérdense cómo fue raptado Elías, ya yo se lo expliqué en el mensaje de los extraterrestres. Porque dice ahí mismo, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Ok? Eso lo vamos a repetir ahora cuando veamos acá Ezequiel. He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Ese fuego espiritual tomó la forma de caballos y de un carro. Tremendo esto. Y ahí una manifestación angelical y todo, pero el Espíritu puede tomar la forma que Él quiera. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Versículo 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, de allá del tercer cielo. Esto no fue un trueno, hermano. Dice, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego, y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento, adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces vieron el fuego del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? El fuego del Espíritu Santo, lo que Juan el Bautista hablaba, no esa gritería de esta saltadera y la emoción de la gente, y le dice, no, este hombre tiene el fuego del Espíritu Santo. A mí me decían eso cuando yo andaba en la religión. No, ese no es el fuego. El fuego, cuando la Biblia dice fuego, es fuego. Entonces en Isaías 66:15 dice la Biblia de la siguiente manera, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego. Eso es lo que pasa. Acuérdense del monte de la transfiguración, dice que el rostro de Cristo le resplandeció como el sol cuando Él se transfiguró. Estaba morando ahí en ese templo el Espíritu de Dios. Dios estaba ahí, el Verbo estaba ahí, Dios. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino. ¿Se acuerdan la palabra torbellino? Ya sabemos cuáles son esos carros, ¿verdad? Esta es la venida del Señor, los carros de Dios, los artefactos que vienen del tercer cielo, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Te vayas a capítulo 19 de Apocalipsis y ahí se cumple lo que estamos leyendo. Dice que Jehová vendrá, ese es Jesús. Jesucristo es el que viene. Ya hemos aprendido todo esto. Pero vendrá con fuego, con el fuego del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Y su reprensión con llama de fuego. Y finalmente en Ezequiel, que ya leímos ese pasaje y lo analizamos, capítulo 1, verso 1 al 4, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron,
y vi visiones de Dios por tal dimensión. Y en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Allí vino sobre él la mano de Jehová. Que también se puede hablar de que cuando se habla de que la mano de Dios viene sobre uno, es el Espíritu de Dios, porque la mano y la diestra de Dios es el poder de Dios. Entonces el poder de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. Mire la cosa, la intención y el pensamiento viene de Dios. Entonces, por medio de la palabra lo manifiesta, el verbo, y por medio del Espíritu Santo lo ejecuta. Grábeselo. Entonces, por eso dice que del Padre proceden todas las cosas, pero todas las cosas son por medio de la palabra. Entonces, cuando Dios en este cuerpo espiritual del Antiguo Testamento hablaba y decía algo, eso se ejecutaba. Cuando Jesús, estando en la tierra, decía, sé limpio, el Espíritu Santo ejecutaba la palabra. O sea que todo es una sola cosa, ¿se dan cuenta? El poder del Espíritu Santo ejecutaba la palabra. Vino Cristo y llamó, Lázaro, ven fuera, el Espíritu ejecutó la palabra y trajo de los muertos a Lázaro, y salió Lázaro resucitado entre los muertos. El poder del Espíritu, ya hemos hablado de eso, del poder del Espíritu Santo. Entonces dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso. Y esto se traduce en la versión del rey Jaime Antigua, un torbellino, que así fue como Elías fue arrebatado, en un torbellino. Un torbellino, venía un torbellino, y una gran nube con un fuego envolvente. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que movía eso? El fuego del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, manifestado ahí en un fuego, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego, ¿verdad?, algo que parecía como bronce refulgente. ¿Se dan cuenta, hermano? El fuego del Espíritu Santo. Yo le he dicho unos cuantos versículos, pero usted va a leer, cuando lea la Biblia, usted ve fuego por todos lados, sobrenatural, es el fuego de Dios. ¿Bien? Es el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se hace ver por medio de esa luz inaccesible, ese fuego donde habita Dios, ese fuego sobrenatural, donde Él habita, donde no se puede acceder, donde nadie lo puede ver, porque solamente puede verse a través de la faz de Jesucristo, su persona. Pero Él envía de ese fuego, de ese poder para ejecutar la palabra y para hacer todas estas cosas que nosotros vemos. Todo lo que Dios hace, todos estos carros, todas estas nubes, estos artefactos que hablamos en el mensaje de los extraterrestres, se mueven por el poder del Espíritu, por el poder de Dios, porque es el Espíritu Santo el que manifiesta el poder de Dios, la vida de Dios. ¿Ve? Tenemos que estar bien claros en eso, los poderes del siglo venidero. Pero siempre, ya que ya llegamos al final, vamos a hablar sobre la paloma, para terminar. Siempre que se habla del Espíritu Santo en la Biblia, se refiere a Dios en el hombre, manifestando el poder y la palabra de Dios, manifestando a Dios. En el Antiguo Testamento vino por Moisés, vino en Elías, se manifestó en Eliseo, se manifestó en Isaías, y por eso es que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, que estaba en estos hombres profetas y que escribían cosas que ni ellos a veces entendían. Y por eso tenemos que tener la Biblia como nuestra absoluta autoridad, nuestro poste de amarre y ancla de nuestras almas, porque es el fruto de la inspiración del Espíritu de Dios que vino sobre los santos profetas y apóstoles para ponernos en nuestras manos la única manera de conocer al Creador de los cielos y la tierra.
Entonces, cuando el Espíritu Santo tomó la forma de paloma, de una paloma, tomó la forma de un animal, nunca tomó la forma de un hombre para que no dijera a la gente después que no, que era la tercera persona. Tomó la forma de una paloma de luz, una paloma de fuego que descendió sobre Jesús y que fue vista por Jesús y por Juan, no por el resto de las personas, y se posó sobre Jesucristo. Eso tenía un significado porque eligió, ¿verdad?, manifestarse en la forma de una paloma. Primero, por las cualidades naturales de la paloma. Primero, la paloma no es monógama, es monógama. O sea, la pareja de los palomos y la paloma, el palomo y la paloma, se quedan juntos para siempre. ¿Ven? Y el Señor dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros ahora y en nosotros. Dice: estaré con vosotros y en vosotros, por medio de su Espíritu. Es el Espíritu del novio, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que viene y va llamando a su iglesia, llamando a la iglesia de Cristo, como ya lo explicamos. Y son ellos, Cristo, que viene siendo el Espíritu de Cristo, viene siendo el palomo, y la iglesia viene siendo la paloma, porque ella está llena del Espíritu de Cristo, llena del Espíritu Santo. Y el Espíritu y la iglesia, allá en Apocalipsis capítulo 22, verso 17, dice: y el Espíritu y la iglesia dicen: ven. O sea, en estos tiempos todavía el Espíritu está, porque ellos nunca se separan, la pareja de palomas nunca se separan. Otra cosa es que las palomas están en todo el mundo, así como el Evangelio y la iglesia de Jesucristo y el Evangelio y la palabra han recorrido todo el mundo. Y Dios es Dios de todo el mundo. Y el Espíritu de Dios está en todo, en todo. Dios está en todo, nos movemos en Él, ya eso lo dijimos. Otra cosa y muy importante es que las palomas no tienen vesícula, por lo cual si comen carroña se mueren. Si comen alimento dañado, se mueren. Y dice que ni siquiera mueven las hojas o basura para hallar comida. O sea que si hay algunos granos, ellas no tienen vesícula. Ellas no pueden procesar carroña ni alimento podrido, porque se mueren. Entonces, ellas comen granos y algunos insectitos pequeños, pero más que todo granos y cosas limpias, porque no tienen vesícula. Entonces, ellas ni siquiera se acercan, como hacen las gallinas que empiezan a escarbar basura y encuentran comida. No, ellas ni siquiera mueven ni la hojas ni la basura para hallar comida. Ellas tienen que hallar la comida pura, donde sea que encuentre un grano, ¡pran!, se la comen. Por eso es que muchas de ellas les gusta estar entre los hombres. ¿No se dan cuenta las palomas? Porque los hombres le tiran granitos y arroz y esto y pan, y ellas vienen corriendo y se lo comen. Pero ellas no están escarbando en la basura, como algunos escarban en la basura del internet para tratar de encontrar alguna cosa de Dios o alguna interpretación de Dios o de las Escrituras. Si tenemos el Espíritu Santo, vamos directo a la Biblia. Eso es lo que pasa ahí. No como el cuervo. Ya estamos llegando ahí, que ahí terminamos todo. Y estamos en la Odisea, la última edad de la iglesia, donde habría una iglesia que sería semejante a un cuervo. Porque el cuervo puede comer lo mismo que come la paloma y después salir de allí y treparse en un cadáver de un perro muerto y comenzar a comerse esa carroña. ¿Se dan cuenta? Entonces el maná, cuando descendía en el desierto, el maná, el pan de Dios que descendía del cielo para alimentar a los judíos en el desierto, a los israelitas, se tenía que comer el mismo día, porque al siguiente día era gusanos, se llenaba de gusanos y no se podía comer. El alimento tenía que comerse en el mismo día. No se podía comer el alimento del día anterior, ¿ve? Entonces no podemos estar comiendo los alimentos de las edades anteriores de la iglesia, donde se nos hablaba de bautismos falsos
de doctrinas falsas y de cosas que no son, de muchas cosas enredadas. Había mucha verdad y cada vez había menos verdad. Y bueno, el asunto es que no podemos estar viviendo de los mensajes de Calvino, de los mensajes de Lutero, ni de Zwinglio, ni de otra gente. Tenemos que vivir del mensaje que Dios nos está dando en el día de hoy. No podemos escarbar entre la basura y entre las hojas del alimento que a nosotros nos corresponde. Y Dios habló que la iglesia de la Odisea, la edad en que vivimos, sería una idea tibia. La edad de la iglesia sería una iglesia tibia, en una edad tibia donde iban la gente a ser como cuervos, podían comer, estamos comiendo de la Biblia y al mismo tiempo de la teología, y comemos de algo limpio y comemos cosas sucias. El cuervo, que casualmente es negro representando las tinieblas. Podríamos hablar mucho de este tema, pero se nos va a acabar la cuarta parte, imagínense, vamos por 50 minutos. Otra cosa, la paloma adquiere su madurez a los 7 meses. Precisamente a la 7ª edad, la iglesia, lo que quede de la iglesia tendrá la madurez. Porque el rapto no ocurrió en la 2ª, ni en la 3ª, ni en la 4ª edad. El rapto y la resurrección ocurren en esta edad al final. Y los que estemos vivos estaremos en este estado de madurez. Y lo que hace el Espíritu Santo es, por eso Él se manifestó como paloma. Porque también Jesús estaba en un estado de madurez ya, un hombre maduro, cuando Él recibió la unción en el bautismo con Juan. Entonces la iglesia está lista para el rapto después de 7 edades maduras para ser cosechadas. Y finalmente, les hablo, no sé si tenga que abrir una quinta porción para terminar, aquí ya vamos por 51 minutos. Yo no sabía, hermano, yo pensaba que esto iba a ser muy fácil, por el bosquejo se ve muy fácil, pero no. Tenemos que tener un entendimiento absoluto de Dios. Y ya sí, yo creo que, bueno, no le voy a dar mi palabra, pero estoy seguro, tengo la seguridad de que los dos bloques, los dos mensajes que vienen, que son dos conclusiones, una sobre la oración y otra sobre el bautismo, serán bastante cortos, porque son conclusiones, ¿verdad? Ya hemos terminado de dar toda la revelación. Entonces, en el capítulo 8 de Génesis, después del diluvio, cuando el arca flotaba sobre el agua, esta es la razón principal, ¿oyó? Porque eso de que cuando el Espíritu tomó forma de paloma, está refiriéndose a lo que vamos a leer en Génesis 8. Entonces dice Génesis 8, versículo 7, y dice la Escritura, verso 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo. Mira lo que envió primero, él sabía lo que estaba haciendo. Y envió a un cuervo, por eso mencioné, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Él envió 2 aves, a un cuervo y a una paloma. ¿Por qué no envió a otra ave, a una águila? Y habían águilas y habían búhos y todas estas cosas, pero él envió fue un cuervo y a una paloma. Ya vemos las características de la paloma. Y una de las características de la paloma, que es muy hermosa, es que ella nunca olvida el camino a su casa. La paloma puede ser llevada miles y miles de kilómetros lejos de su hogar y usted la suelta y siempre regresará a su hogar original. Y el Espíritu Santo halló casa en Cristo, el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, cuando Él fue bautizado. Vino de la gloria, el Espíritu tomó forma de paloma, ese fuego lo iluminó y se posó sobre Él como señal de que ese era el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías. Y las palomas eran utilizadas como mensajeras. El Espíritu Santo es el que trae todos estos mensajes, porque no pueden ocurrirse en la mente a nadie, sino que fluyen de la palabra, inspiración del Espíritu Santo.
Las palomas eran mensajeras durante las guerras, primeramente en la Primera Guerra Mundial. Las enviaban como mensajeras miles de kilómetros y tenían problemas porque cada vez que daban un tiro y trataban de matarlas, ellas de una vez se desviaban. O sea, es difícil matar una paloma en vuelo, hermano. Y se ha registrado que pueden volar hasta 90 kilómetros por hora. Entonces las palomas, la única forma de contrarrestar las palomas mensajeras en la Primera Guerra Mundial fue tener que utilizar aves de rapiña, de caza, como el águila y el halcón y estas cosas, porque con un rifle, con las armas humanas no podían cazarlas, era un lío. Se oía la detonación tan y ella de una vez, la paloma cuando escucha eso, hace un movimiento brusco y no había manera de evitar que llegara el mensaje a donde tenía que llegar. ¿Ven? Mediten estas cosas, medítenlas para que usted vea. Porque el Espíritu Santo también anda buscando una casa en estos tiempos. Usted puede ser hecha una casa, un templo del Espíritu Santo. Yo también. Y todo aquel que escucha la palabra y la cree. Entonces Noé envía al cuervo y dice que estuvo yendo y volviendo. Me imagino que al principio encontró algunos cadáveres por ahí, se comenzó a comer alguna carroña de ahí, de algún animal, y llegaba al arca y comía grano y hacía lo que quería, porque el cuervo puede comer tanto lo limpio como lo sucio y lo podrido, porque es un ave de rapiña. Pero puede comer lo mismo que come la paloma, sin embargo no deja de ser cuervo. ¿Ven? Y envió también, verso 8, envió también de sí una paloma. Vamos a tener que ir a un quinto mensaje, hermano. Pero ya como conclusión, porque no quiero ir corriendo con esto, hermano. No pensé que iba a ser tan largo, mis hermanos amados. Así que déjenme concluir aquí esta parte 4.